Bienvenidos a tu programa Tu Columna Habla, un espacio con el doctor Jorge Yarot y el doctor Alexis Valentín, donde aprenderás cómo cuidar tu columna, tus articulaciones y tu bienestar de manera natural, segura y efectiva. Hoy estaremos hablando de un tema espectacular. ¿Por qué espectacular? Porque casi todos hemos pasado esa situación y me refiero al Carpal Tunnel Syndrome. El túnel carpal, ese mismo que le molesta a usted en la muñeca, de ese vamos a estar hablando y orientando. Es una condición que puede comenzar en la muñeca o incluso en el cuello. Quédate con nosotros, esto te puede cambiar tu vida de forma positiva. Bienvenidos, mis queridos doctores. Hola, saludos. Saludos. Qué bueno que estemos aquí nuevamente para continuar ayudando y orientando a todos estos amigos que nos ven y nos escuchan. ¿Qué es exactamente el túnel carpiano y cuáles son las causas más comunes? Sí, eso es una excelente pregunta. Y este tema, le exhorto a que estén bien pendientes porque le va a dar una perspectiva completamente diferente a lo que nosotros escuchamos y vemos por ahí que, pues, que muchas personas cuando empiezan a tener algún tipo de molestia en las manos le dicen, eso es túnel carpiano, ¿okay? Eso es completamente erróneo y vamos a explicarle hoy qué realmente es el túnel carpiano porque es diferente. Tú piensas lo que es el túnel carpiano, pues el túnel carpiano es un canal muy pequeño que en la muñeca donde pasa el nervio mediano, encargado de darle movimiento, estabilidad y todas esas cosas pues a la parte de la mano. Lo que pasa es cuando esto se pilla por inflamación, ya sea mala postura, rigidez pues por espasmos y cosas así. Y pues cuando como constantemente pues la vida de hoy día estamos haciendo movimientos repetitivos en computadoras, en celulares y cosas así, aparecen síntomas como adormecimiento, dolor o también debilidad en las manos. Y doctores, ¿por qué los tratamientos tradicionales no logran eliminar esos síntomas, esas molestias? Oye, lo más común es porque están trabajando o se enfocan demasiado en el síntoma y no en la causa del problema. Por ende, es lo que nosotros queremos orientarle a todas esas personas que nos están escuchando en el día de hoy, que si usted padece de algún dolor, molestia, debilidad, calambre, adormecimiento, lo que usted tenga en la muñeca, no brinque y no dé ese salto, ¿verdad? De manera apresurada a oír a su vecino o a su amigo que diga que eso es que usted tiene el Carpal Tunnel Syndrome sin primero antes verificar su área cervical, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque el 70% de los casos de Carpal Tunnel Syndrome vienen del área cervical del cuello. ¿Por qué? Porque de ahí es que se originan esos nervios y ese famoso nervio que es el nervio mediano, que es el que pasa por ese túnel carpal, ¿sabes? O sea que es cierto que esa molestia, ese Carpal Tunnel Syndrome comienza realmente, no es directamente en la muñeca, viene desde el cuello. Para aclararlo, el nervio, ¿verdad? Recuerda que nosotros como quiroprácticos somos los especialistas de lo que es el sistema nervioso completo. Okay. El cerebro se conecta con la médula espinal. Esa médula espinal, alrededor de toda su columna vertebral, salen unas ramificaciones de los nervios. Esos nervios del área cervical, de ahí comienzan unos nervios que pasan por el brachial plexus, que son los nervios que corren por toda esta área de la mano, ¿verdad? Del hombro, pasa en la mano, pasa por el codo y de repente esos nervios se dirigen hacia la mano, ¿está bien? El Carpal Tunnel Syndrome es cuando el paciente siente o muestra síntomas en el área de las muñecas, ya sea dolor, debilidad, como el doctor Yaron mencionó antes, pero entonces muchas de las veces confundimos el dolor o esas molestias en las manos y que el paciente no tiene el problema aquí, o sea, la raíz de su problema no es en el túnel carpal, sino que comienza en el área del cuello, por lo que le expliqué, porque los nervios salen del área del cuello y se dirigen hacia las manos. Y los primeros síntomas salen de manera distal. Son mientras más fuera de su sistema nervioso se encuentran los nervios. Por eso es que las personas cuando también padecen de la espalda baja comienzan a tener esos síntomas en el área de los pies, como ese quemazón o esos alfileres, pero eso no significa que el problema esté ahí, o sea, que usted tenga unos alfileres ahí puestos, no, sino que lo está pillando desde la raíz.
Por eso nosotros en Health Chiropractic and More, cuando usted nos visita a nuestra clínica, nosotros hacemos un estudio personalizado, lo que es el MyoVision, para dejarnos saber cuánta presión y cuánta tensión usted está cargando en esa área cervical. Si usted está pillando uno de esos nervios del área cervical, usted va a tener los síntomas bien parecidos al síndrome del túnel carpiano. Ok. Es bien parecido. Por ende, hay que verificar de dónde viene. Y ahí es que yo pienso que muchos especialistas están fallando porque se dejan llevar por el síntoma en vez de dónde se origina. Y doctor, ¿cómo puede ayudar la quiropráctica a aliviar, a liberar ese nervio sin cirugía? Porque a veces aquí en Puerto Rico las cosas como que se ponen de moda y últimamente yo escucho mucha gente que la cirugía del túnel carpal, pues Sí. mira, esto está como que medio loco por ahí. Sí, sí. De hecho, un dato curioso para que sepan. Sí. En muchos países ya esa cirugía no se hace. O sea, que la pararon de hacer porque se encontró que a largo plazo realmente no tenía ningún beneficio. Lo que ocurre es como realmente el paciente no tenía el problema en las manos, hacen la operación y el cuerpo, pues al ser brillante, esa incisión que hace crea como un callo. Entonces, pues creaban la ilusión que estaban bien, pero entonces con el tiempo se dieron cuenta a los 2 o 3 meses que entonces pues el problema no solamente volvió, estaba peor todavía. Entonces pues empieza este proceso de otra segunda operación sin entonces encontrar bien qué estaba causando esto, que muchos de estos casos, como estamos hablando del doctor Valentín ahora, provienen del área cervical. Y entonces pues nunca se hizo el estudio completo para poder determinar exactamente qué es lo que estaba causando eso y que no era solamente de la mano. Así que como quiropráctico nosotros, aparte de una evaluación exhaustiva que hacemos en Health Chiropractic and More, porque es algo que vemos bien frecuentemente y pues algo que se va a seguir viendo porque esta es la población de hoy día. Pues como estamos hablando, tienen los teléfonos, tienen las computadoras y pues están más sedentarios, pues es algo que va a seguir ocurriendo. Aquí lo que va a cambiar es cómo lo vas a atender. O te quieres ir por lo que ya no se está haciendo, que en Puerto Rico, pues tú sabes que siempre hacemos las cosas para lo último. Sí. O vamos a movernos más hacia adelante, hacia esta generación que sí vamos a identificar y vamos a corregir esto de una manera no invasiva. Oye, y para añadir a eso, quiero que tengan claro, cuando usted tiene esos síntomas en el área de las manos, Sí. ¿verdad? Ese dolor, esa debilidad, puede ser carpal tunnel syndrome si usted no tiene problemas en el cuello. Que eso yo se lo digo mucho a los pacientes cuando nosotros hacemos esa primera evaluación, esa primera consulta. Nosotros les enviamos a hacer unas radiografías del área cervical, torácica, lumbar y de las caderas. Durante esa próxima visita, que es donde nosotros nos sentamos con nuestros pacientes y le explicamos todo lo que se ha encontrado, si nosotros no vemos que usted tenga problemas en el área cervical, ¿verdad? Que no tenga ningún señal de espolones, que no tenga pérdida de curvatura, ninguna de las degeneraciones, que no tenga una subluxación marcada, que es cuando la vértebra sale de su alineación y pille ese nervio, ahí entonces yo puedo irme más por la tangente de que puede ser un carpal tunnel syndrome y nosotros también en nuestras oficinas lo trabajamos. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con la terapia de láser frío clase 4 y vamos directamente a ese túnel carpal a hacerle esa terapia que nos va a ayudar mucho a bajar la inflamación y a regenerar esa área. Y obviamente pues se le envía unos ejercicios bien específicos para que el paciente comience a hacer para relajar y estirar esa área por donde pasa ese nervio mediano. Y fortalecer, ¿verdad? Los músculos y los nervios del área. Sí, es bien importante eso que acaba de mencionar el doctor Valentín porque, y esto es igual en cualquier diagnóstico que tú tengas, si hay una posibilidad que esto lo puede estar ocasionando el área cervical, ¿verdad? Simplemente vamos a descartar que no puede ser este síndrome del túnel carpiano arriba. Hay que verificar ambas cosas para estar 100% seguro. Y idealmente eso es lo que cualquier doctor debería estar haciendo. Si algo lo puede estar causando varias cosas, pues parte del proceso como doctor es empezar a descartar los posibles causantes para estos síntomas que estás teniendo. Doctores, ¿y cuánto tiempo más o menos tomaría ver los resultados luego de un tratamiento quiropráctico para estas personas que tienen esta situación? Eso es una muy buena pregunta, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que verificar de dónde se origina el problema. Si estamos hablando exclusivamente del carpal tunnel syndrome, que el paciente, nosotros vimos esa radiografía, no encontramos tanta degeneración en el área del cuello, tiene ese cuello
con esa curvatura que se supone, los 40-45 grados, que tengas un arco, ¿verdad? Que es lo que yo le explico a los pacientes. Se supone que en su cuello, cuando usted vea su radiografía de lado, vea como si fuese un guineo, como una banana. Ok. Ese arco nos deja saber que usted tiene unos grados ideales, ¿verdad? Si usted pierde esa curvatura y su cuello está recto, los discos comienzan a degenerarse y por ende las vértebras comienzan ese proceso de degeneración que nosotros como quiropráctico evitamos a que eso siga ocurriendo. De hecho, se puede revertir a través del ajuste quiropráctico y un buen cuidado que nosotros hacemos en Health Chiropractic and More. Vamos a poner que de esa radiografía el paciente no tiene ninguna degeneración y el problema es en el túnel carpiano. Okay. Nosotros sí le vamos a estar haciendo unos ajustes quiroprácticos específicos en la muñeca porque también nosotros trabajamos esas articulaciones. Se le va a estar haciendo esa terapia de láser frío clase 4 y yo diría que en las primeras 2 semanas el paciente va a comenzar a sentir un alivio. Qué bueno. Recuerda que estamos hablando de que un paciente lleva con unas malas posiciones, malas posturas, unos movimientos repetitivos por muchos años, no por 2 ni 3. Tenemos personas que han sido secretarias por más de 10 años y no es hasta el año 11 que comienzan a tener estos síntomas y ahí es que uno se da cuenta que es pues por esos movimientos repetitivos que estuvo haciendo por el largo de todo ese tiempo. Y esos síntomas es sumamente importante que le hagamos caso. Sí. Cosas como adormecimiento, debilidad, pérdida de fuerza, simplemente el hecho de querer abrir una botella de agua y no poder, importante que le hagamos caso. Sí. Cosas como adormecimiento, debilidad, pérdida de fuerza, simplemente el hecho de querer abrir una botella de agua y no poder hacerlo, abrir una puerta y no poder hacerlo. Si tú estás pasando por esas cosas ahora, no son cosas que podemos ignorar, porque no son cosas que se van a resolver solas para nada, porque muchas veces vamos a ver qué va a pasar. Pues estas cosas que estamos describiendo ahora son procesos degenerativos que si no se tratan siguen empeorando y entonces pues estas son cosas claves que nosotros en Health Chiropractic and More buscamos, evaluamos para entonces evitar que sigan avanzando. Oye, y ahora que están mencionando, llegan con estos síntomas marcados, cuando nosotros vemos esa radiografía, caen en ese porciento del 70% de las personas que tienen carpal tunnel syndrome, no es en la muñeca, es en el área cervical. Ahí donde nosotros vemos mucha degeneración y ahí nosotros en vez de trabajar y enfocarnos, que de hecho tenemos que educar al paciente porque muchos pacientes, como ya le vienen diciendo, no, usted tiene carpal tunnel syndrome, llega a nuestras oficinas, sí. Le enseñamos la radiografía, vemos dónde se origina el problema. En esas primeras visitas el paciente como que duda un poco, ¿por qué me están trabajando el cuello si el problema es aquí? Y ahí en donde nosotros viene la educación de Health Chiropractic and More y ayuda a que el paciente entienda. Y esos pacientes que el problema es en el cuello se recuperan hasta más rápido que cuando el problema es acá, porque estamos trabajando la real causa del problema. Y ustedes me llevan a pensar, luego de escuchar toda esta excelente orientación, ¿qué hay de aquellos amigos míos jubilados que estuvieron trabajando por 25, 30 años en un escritorio, quizás optando por una mala postura, una postura inadecuada en el trabajo, el alto del escritorio también, y todo el tiempo trabajando en hace muchos años maquinillas, ahora son las computadoras. Claro. Y luego que se jubilan, que ya su vida cambia y se relajan un poco, ahí es que comienzan a notar estos síntomas que ustedes vienen señalando. Así es que exhortamos a todos los que nos están escuchando, jubilados o no, que estén bien atentos a estos síntomas de usted tenerlo. No tome esa decisión de una operación así porque sí. No, usted busque esa ayuda y esa buena orientación que la va a recibir, aparte de la buena orientación, el que le puedan tratar, le puedan descubrir de dónde es que viene en sí esa situación que usted está presentando en las manos, en los dedos, quizás en esa muñeca. Posiblemente, como dijo el doctor Valentín ahorita, también irradia los problemas de la columna en los pies, las piernas, ese cansancio, ese dolor. Mire, eso de que, ay, estoy aprendiendo a vivir con esto, pues es parte de la edad. No, señor, no es parte de la edad. Usted tiene que ocuparse, no preocuparse, es ocuparse de acudir verdaderamente a los especialistas que le pueden ayudar. Y mis queridos médicos, doctores, ¿ustedes me podrían decir de algún casito que ustedes hayan visto
hace poco de que tenga el ejemplo que me puedan dar real de Mira, alguien con esta situación? siempre que hablamos de este tema en las diferentes radios, estaciones, ¿no? Siempre recuerdo esta paciente joven, ella, Ajá. no tenía menos de 25 años en la oficina de Bayamón, y cuando nosotros la atendíamos, ya ella tenía operación en ambas muñecas porque le hicieron el famoso release del carpal tunnel syndrome. 25 Menos. años con 2 operaciones Sí, ya. sí, en ambas muñecas tenían esas operaciones, y cuando llegó a nuestras oficinas, efectivamente, esta paciente tenía problemas en el cuello, ya la degeneración era notable, pero tenía la curvatura estaba en reversa, estaba en grados negativos. So, esta persona vio un cambio gigantesco nada más por nosotros comenzar a trabajar con el área del cuello. Ella utilizó unos ortóticos que nosotros recomendamos en nuestra oficina para pasar de esa curvatura negativa Sí. a una positiva. Comenzamos a decomprimir esa área de los nervios que estaban pillados, porque el problema después de la cirugía seguía constante, o sea, seguía ahí. So, ella se dio cuenta que la operación que le hicieron Claro. no le funcionó porque el problema no era ahí. O sea, es demasiado joven para que una persona tenga carpal tunnel syndrome, a menos que esté trabajando, yo diría, día y noche con las muñecas de una manera exuberante. Pero un paciente tan joven o no joven debería siempre verificar de dónde viene la causa del problema, porque de lo contrario vamos a estar trabajando el síntoma, y es algo que pues, muchos de los médicos, oficinas, se están enfocando, y como que no van directos o no investigan más allá de dónde viene la causa real, porque si nos dejamos llevar por síntomas, esos síntomas que usted menciona, ¿verdad? Sí. Que muchas personas padecen, que es dolor, debilidad en la mano o un pequeño calambre. Adormecimiento también. Pero ¿sabes cuántas condiciones de salud en el cuerpo humano pueden dar esos mismos síntomas? ¿Y por qué la gente piensa que todos los síntomas que sean de la muñeca son carpal tunnel syndrome? Cuando tenemos estudios que dicen que solamente 3 de cada 10 casos, 3 solamente son de verdad carpal tunnel syndrome. So, estamos obviando yo lo voy a decir aunque nos cancelen. Sí. Yo lo voy a decir. Lo que pasa, y esta es la realidad, ese procedimiento de carpal tunnel lo cubre el plan médico. Claro. Imagínate, si no lo cubrieran, estoy seguro que nadie lo estaría haciendo. Nadie lo hace. Nadie lo estaría haciendo. Es un procedimiento que es ambulatorio. Con sale un esto y interés esto y lo otro, te económico. lo cubre el plan médico. Correcto. Pero se le ven las Sí, cicatrices bueno, ahí. sí, pero no en la hay muñeca. pero te lo Sí. cubre el plan médico, pues. Vamos a hacer eso porque es lo que pensamos, que no vamos a investigar más allá. Rápido, no tienes que pagar nada y te lo cubre el plan. Pero aquí es que nosotros entramos en Health Chiropractic Ay, More. ¿qué Nosotros, diferente hace el Chiropractic Y More? que nosotros vamos, Claro. antes de contestar eso, nosotros aceptamos el 99.9% de los por ciento de los planes médicos de Puerto Rico en el cuidado. Y lo que nosotros estamos, ¿verdad?, esperando más bien que el paciente llegue a nuestras oficinas, que nosotros lo podamos evaluar, que le hagamos el estudio del Mayo Vision, que le envíen a hacer la radiografía. Cuando nosotros veamos esa radiografía, nosotros poderle decir usted de dónde viene el problema. O sea, si nosotros encontramos que el problema de usted de la muñeca no es en la muñeca, es en el cuello, son buenas noticias, porque vamos a estar trabajando la causa del problema y no vamos a seguir trabajando con el síntoma, que es lo que usted ha estado trabajando Claro por que sí. muchos Que eso es años. lo que todo paciente debería tener en su mente. Si yo voy a cualquier doctor, sea lo que sea, yo quisiera encontrar qué está ocasionándome el problema, no simplemente estar con la mentalidad vieja de que vamos a esconder estos síntomas, vamos a tratar de enmascararlos con pastillas, medicamentos o cirugías, sino vamos a corregirlos. Y eso es lo que distingue, ¿verdad?, cuando nosotros estamos buscando una solución rápida, una solución verdadera y duradera. En un mundo ideal, a mí Ajá. me encantaría que todos los pacientes, cuando fuesen a su especialista, que le dejen saber que, no, eso es carpal tunnel syndrome, que le diga, y usted me puede enviar a hacer una radiografía del cuello para verificar que no sea del cuello. Eso sería en un mundo ideal, porque si de cada 10 personas, 7 nos dejan saber un estudio que son origen del cuello, Wow. y 3 solamente son de verdad carpal tunnel syndrome, como que ¿por qué no podemos asegurarnos primero en esa primera orientación? Vamos a verificar cómo está tu cuello. Si tu cuello está bien, pues entonces seguimos para lo del carpal tunnel syndrome y trabajamos las muñecas. Claro que Pero sí. si su cuello está mal, mira, usted necesita ir a un quiropráctico, vamos a hacer una alianza, vamos nosotros
a trabajar con esa causa del problema y brindarle un cuidado, ¿verdad? Que usted merece, un cuidado personalizado que le pueda ayudar a corregir de una vez y por todas esa causa y no seguir trabajando con un síntoma que después nosotros tengamos que estar bebiendo medicamentos y todas estas cosas. Y doctor, es la pregunta de siempre, que siempre me preocupa y donde quiera que voy estoy presta a escuchar y a aclarar la misma. Duele. Si yo tengo ya el problema y me molestan mis manos, me está molestando esa espalda, me está molestando el cuello. Más duele el dolor que estás pasando ahora mismo. Por tiempo. Y el tiempo que estás perdiendo teniendo la solución. Yo lo que suelto a todo el mundo que si está escuchando esto, conoce a alguien que está pasando por esto. Correcto. ¿Verdad? O si pasaste por una cirugía y todavía sientes todos esos síntomas, todos esos dolores, no te rindas. En Health Chiropractic and More tenemos la solución. Comparte este programa. Si lo estás escuchando, lo puedes ver de nuevo en YouTube, en tu columna Habla. Búscanos por Spotify. Se busca el programa de Tu Columna Habla, compártelo, porque esto es algo que todo el mundo necesita saber. No es algo que se está poniendo ¿verdad? No quiero, bueno, no voy a decirlo, pero exacto, no se está poniendo por otros lugares, pero usted lo está escuchando aquí por una razón. Sí. Así que es algo que definitivamente nosotros vemos. No 10 o 20 casos, ni 100, miles de estos casos constantemente en nuestras oficinas. Y hemos ayudado a miles y miles de personas a mejorar su salud. Mira, y si usted tiene esos síntomas, básicamente, para dejarle saber, muchos de nuestros pacientes lo que terminan teniendo es que es una radiculopatía cervical. Es el nombre que se le da cuando usted tiene un problema en el área del cuello que me está pillando unos nervios en el área del cuello y todos esos síntomas se reflejan hacia las manos, Doctor, volvamos de nuevo, que fue muy rápido. ¿Cómo es? ¿Qué? Radiculopatía cervical. Eso significa que el dolor, ¿verdad? Que el problema se origina del área cervical y coge el nervio y lo radia, correcto, hacia el área de las manos. Y por eso es que nosotros, como quiroprácticos, nuestro deber no es tratar el síntoma, sino es verificar dónde se origina, cuál es la real causa de ese problema para nosotros poder dar el mejor cuidado posible. Qué bueno. Y por eso es que invitamos a todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a que, mire, ocúpese de mantener ese cuerpo en movimiento, en alegría. La vida es muy corta, pero depende de nosotros el cuidar este cuerpo que nos prestó Dios. Así es que pueden llamar al 787-221-8828 para, mire, coordinar una cita. Y si hizo la cita y tuvo problemas y no pudo llegar, se le hizo tarde o demás, vuelve y llame, que las chicas que están allí le van a atender, mire, con mucha dedicación y le van a volver a recoordinar su cita, porque lo importante aquí en Health Chiropractic and More, ¿saben qué? Ustedes, los pacientes, que estén bien informados, bien educados en cuanto a qué es lo que sienten, por qué lo sienten y qué tratamiento vamos a suministrarle y a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que puedan seguir viviendo una vida plena, una vida en salud. Y tu salud, ¿sabes qué? Necesita estar en unas buenas manos, como lo es Health Chiropractic and More. Y nosotros tenemos oficinas en Bayamón, tenemos en Caguas, tenemos en Canóvanas, Ponce, San Juan y Manatí. Y más importante que todavía, estábamos en un evento recientemente y nos siguen preguntando, pero el plan médico ¿cubre esto? Sí, su plan médico lo cubre. Verifíquese, llame al 787-221-8828 y verifique, déjele saber a nuestras asistentes si su plan médico lo cubre, porque la realidad es que nosotros en Health Chiropractic and More estamos comprometidos a velar por su salud, a mejorarla. Y por eso es que nosotros aceptamos el 99.9% de todos los planes médicos de Puerto Rico y de seguro ahí está el tuyo dentro. Solamente tiene que llamar. Levante su teléfono, llame al 787-221-8828 y agende una cita en cualquiera de nuestras 6 clínicas. Son 6 clínicas, Sonia. 6 clínicas. Y contando. Y contando. Pero que no hay excusa, ¿sabes? Claro que no. De seguro usted tiene una oficina cerca de usted y que puede aprovechar de este tratamiento. Y realmente también les quiero decir a estos amigos que nos están viendo y escuchando que me he enterado también de casos de personas que no cuentan con una cubierta de seguro médico. Pues mire, también usted puede llamar, porque en Health Chiropractic and More le escuchan, tienen unas ofertas y adaptan un programa
con calma, no se preocupe, ocúpese de llamar a Health Chiropractic Amore al 787-221-8828. Así es que esto es todo por hoy. Fíjate qué rápido se nos acabó el tiempo. Sí. Pero es que así es esto, que estamos en un tema tan interesante y de esta forma buscamos siempre ayudar y a orientar a todo aquel que nos ve y nos escucha. Así que, mis amigos, haga caso, llame a Health Chiropractic Amore y los esperamos en la próxima programa de Tu Columna Habla. Muchas gracias Claro. y bendiciones para todos.